Qué grato tenerle con nosotros. Quiero invitarle a que vaya al libro de los Salmos, capítulo 91. Podamos leer la poderosa palabra del Señor, Salmos 91, versículos 9 y 10. Salmos 91, versículos 9 y 10. Dice: Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Padre, hoy pedimos que hables a nuestras vidas de una forma preciosa y sobrenatural. Señor, gracias por permitirnos estar en este tiempo, por bendecir nuestras vidas y nuestros corazones e inspirarnos en medio de este momento precioso que nos das. La gloria, la honra, la adoración y la exaltación sean a tu nombre precioso por los siglos de los siglos. Amén y amén. Estamos estudiando este precioso salmo, el Salmo 91, que recoge una oración que hace Moisés y que nos permite entender varios aspectos importantes, lo importante que es habitar, que el Señor sí nos va a guardar, pero tenemos que habitar, que morar bajo su protección, ese habitar que requiere un compromiso y ver todo lo que el Señor hace. Y en los salmos y a lo largo de la Escritura siempre encontramos comparaciones que han quedado registradas y nos permiten entender o una forma de comprender cómo es que Dios actúa hacia nosotros, cómo es que el Señor obra. Las comparaciones que existen en la Biblia, de la cual la Biblia es muy rica, nos permiten entender mejor la forma en la que Dios actúa, entendiendo y desde la perspectiva no que es imposible entenderlo, sino que necesitamos elementos propios de nuestra vida en los cuales podemos encontrar una significación espiritual poderosa que nos permite que el mensaje del Señor sea claro. Jesús, el mejor de los predicadores, el predicador itinerante, aquel que va compartiendo el mensaje, es muy interesante que su predicación se basa en la utilización de elementos muy puntuales que le rodean para dar una significación espiritual y profunda dentro de lo que él está hablando y de lo que él está presentando. Y ese detalle no es menor, sino es muy importante dentro del desarrollo que el Señor nos presenta. Entonces, aquí vemos a Moisés que introduce un elemento de estos, ¿sí? Jesús usa ovejas, usa familias, usa una lámpara, usa la sal, diferentes elementos para dar una significación que nos permita entender el reino de los cielos, el establecimiento, los principios, y Moisés en su comunión con el Señor ha descubierto también cómo actúa Dios, cómo es y qué características hay en la vida de una persona que ha conocido al Señor y que lo ha puesto como su esperanza. Y entonces, en el verso 9 podemos leer, dice: Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y esto es importante, ¿sí? Lo que habla y lo que denota. Dice: al Altísimo, o del Altísimo has hecho o lo has colocado por tu habitación. Y uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué una habitación? ¿Qué tendría esto de significado? Porque es importante que podamos entender que debemos, y hay una invitación a que coloquemos al Señor como nuestra habitación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué elemento tiene ahí? Entonces,
Cuando vamos y encontramos la significación de la habitación, es un elemento muy común para todos nosotros. ¿Sí? Lógicamente, a lo largo del desarrollo de la humanidad ha tenido diferentes cambios. La forma en la cual se construyen, se generan esos espacios, digamos que la concepción que hay desde el que escribe de pronto tiene ciertas diferencias con la forma en la que nosotros hoy lo concibimos, pero en ambas formas podemos entender el principio, que es lo que a lo que nos está invitando la expresión de Moisés. La palabra que utiliza Moisés para describir el colocar al Altísimo por su habitación es la palabra Maón, M-A-O-N, Maón. Maón habla y se define inicialmente como morada, ¿sí? Morada, no necesariamente hablando de un color, sino como ese lugar donde se puede estar, ese lugar donde se puede habitar, ¿sí? Pero tiene esta palabra Mahón varias connotaciones. Podemos hablar de la morada de Dios, es decir, hablar de lo que en la escritura se conoce como el tabernáculo o el templo. También podemos hablar morada en el sentido humano de los hombres, o sea, nuestra casa. También podemos hablar de morada en el sentido de esa guarida para los animales, ¿sí? Y también como ese lugar tal vez donde nos vamos a retirar, o eso que se conoce como el asilo. Entonces, aparte de morada, Mahón, en ese contexto es que se da. Tiene una significación espiritual, una significación para el hombre, una significación para los animales, pero también una significación para el proceso de desarrollo de la vida del hombre. También tiene la significación de cabaña, de guarida, habitación, morada o refugio. Listo, entonces Moisés dice, porque has puesto, y lo menciona, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu Maón. Y nos permite entender en esos tres aspectos qué es ese y a qué se refiere ese Mahón, cuál es la connotación que tiene esa morada, esa habitación, ese refugio, esa guarida, ese templo, ¿sí? Ese lugar de residencia permanente y seguro que no es temporal. Y este es un primer elemento que debemos entender de cómo se está entendiendo la forma en la que Dios actúa. Dios no es simplemente y está buscando ser para nosotros una morada, una habitación, un refugio, una guarida o un templo temporal. Y esta es una gran significación, porque marca la diferencia de un actuar en nuestra vida y la forma en la que nosotros hacemos las cosas, ¿sí? Hoy en día tenemos algo que se conoce como los hoteles. Los hoteles son habitaciones temporales, no permanentes. Entonces, cuando usted va de viaje a algún lugar que no es su lugar habitual, donde usted habita, donde usted vive, se moviliza a algún lugar, tiene que alquilar una habitación. Y la habitación que le facilitan es temporal, no es permanente. Entonces, se la alquilan, nos cobran un valor y entonces podemos estar en ese lugar, usar ese lugar, pero por un tiempo delimitado, no de forma constante. Usted no paga el hotel y entonces las veces que usted quiera ir por el mismo precio, usted tiene que pagar siempre para poder tener ese lugar. Si usted va y llega de pronto donde un familiar, pues esa persona le facilita de manera temporal un lugar para que usted pueda estar, pero no es su residencia permanente. Y entender esto es precioso porque nos permite
clarificar lo que nos comparte Moisés cuando dice que has puesto al Altísimo por tu habitación. Entonces, no estamos hablando de un lugar temporal, sino de una convicción permanente y segura de residir en el Señor. Y esto es precioso e importante porque a lo largo de la vida hay personas que de forma temporal se acercan al Señor. Hay personas que de forma momentánea, por un momento, buscan al Señor. Y ese es un grave problema. No para Dios, para mí. Y ese es un grave problema para mí. Si yo busco al Señor solo de forma temporal, mas no permanente, hay una gran diferencia. Y Moisés es claro. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No habla de algo temporal. No dice por tu hotel. No, dice por tu habitación. Por lo general nosotros tenemos ese espacio. La habitación para nosotros se convierte como en ese espacio dentro de nuestra casa, ese espacio de uso propio, donde mantenemos aquellas cosas que son nuestras, tanto porque nos las han regalado como porque las hemos obtenido a través de nuestro trabajo. La habitación es ese lugar privado dentro de la casa. Hay lugares comunes, el comedor, la sala, ahí son lugares comunes, pero las habitaciones siempre tienen la particularidad de que usted no entra de una vez a una habitación. Usted va a una habitación porque le invitan a ir a ese lugar. Y aún usted estando en su casa en la habitación, siempre que llega a la habitación, usted golpea. Por lo general, puedo entrar, puedo pasar, porque se entiende que es un lugar eh, muy personal, ¿sí? Un lugar donde no todo el mundo tiene acceso, sino solo tienen acceso las personas de más confianza. El primer lugar donde les permitimos a otros entrar es nuestra sala. Les permitimos ir a un segundo espacio si compartimos un alimento. Pero ya ir a la habitación es un lugar más personal, más íntimo. Y esto es importante que lo podamos entender. Esta es la referencia que está haciendo Moisés. Está diciendo, Señor, te he puesto como ese Maón, ese lugar íntimo, ese lugar seguro, ese lugar de residencia permanente y segura. Esa es el primer acercamiento para entender lo que está haciendo, ¿sí? Ahora, ese Maón no simplemente tiene esa connotación del lugar de residencia permanente y segura, no temporal, no por un momento, sino permanente. Y esto nos debe a nosotros también llevar a confrontar. Mi habitar con el Señor y mi permanecer en Él, ¿es permanente o es temporal? ¿Cómo permanezco en Él? ¿Cómo habito en Él? ¿De forma permanente estoy permaneciendo o es temporal, dependiendo la necesidad que yo tenga? Va a haber una diferencia muy sustancial y muy grande entre el que permanece constantemente y aquel que es solo temporal. ¿Por qué? Cuando tú estás de ciento en algún lado, entonces, aún así sea en arriendo, usted siente que tiene algo. Por lo menos tengo una casa, tengo un lugar. Sí, me toca pagar arriendo, esto, lo uno, lo otro, pero tengo un lugar a donde llegar. Y eso a uno le da confianza. Pero cuando tú no tienes un lugar a donde llegar, cuando tú vas vagando como un peregrino o tal vez como un extranjero, es una condición bien complicada, porque no sabes a dónde encontrar un lugar seguro. Y en medio de las ciudades, en medio de los lugares donde estamos, donde se presentan diferentes situaciones, no tener un lugar seguro es algo complejo. Pero el Señor se presenta para Moisés como eso. Dice,
yo te he puesto por mi habitación. ¿Sí? Y esto es interesante porque no dice, tú eres mi habitación. No, yo te he puesto, o sea, yo he decidido que tú seas mi habitación. Yo te he escogido como mi habitación, te he puesto, he decidido permanecer, he decidido estar, te he hecho mi habitación, ¿sí? Has puesto, y quiero que lo lea una vez más, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Entonces habla de un acercarse en propiedad y tomar al Señor en ese contexto. Ahora, es interesante que en la habitación siempre tenemos diferentes elementos en los cuales también podemos encontrar algo que el Señor pueda hacer para nosotros. ¿Qué elementos hay en una habitación? Por lo general, las habitaciones que nosotros tenemos, los lugares donde nosotros tenemos, siempre tienen paredes y un techo. Esto nos habla de protección y de seguridad, ¿sí? Y esto es importante. El Señor hace eso. Las paredes y el techo son una protección contra eventos naturales, ¿sí? Pero también nos habla de límites, de circunstancias en las cuales nosotros permanecemos. Y eso es importante. Mira, los límites son importantes. ¿Por qué? No porque nos quieran contener, sino porque en la vida necesitamos aprender a tener límites. Una persona que dice que ha puesto al Señor por su habitación es una persona que ha crecido, aprende y ha aprendido que hay límites. Hay, como lo diría poéticamente en los libros en Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo. ¿Sí? Se hace una reflexión basados en el tiempo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de cosechar. Eso nos habla de límites. Cuando el Señor es, yo lo he puesto por mi habitación, entonces entiendo que hay límites. Límites no que limitan lo que Dios hace, sino que cuidan lo que yo soy. Hay tiempos para hacer las cosas. En toda habitación hay eso, hay paredes, pero no porque te quieran rodear y te quieran tener ahí, sino entendida como esa protección. En toda habitación tenemos una cama. La cama se utiliza para el descanso, la cama se utiliza como ese elemento para recuperar fuerzas. La cama se utiliza en ese aspecto. Si lo llevamos a entender como un elemento que está en la habitación y le damos una significación espiritual, podemos entender que el Señor es ese descanso para nosotros. ¿A quién dará Dios el descanso? Dice la Escritura, a su amado. ¿Sí? Al que él ama le permite descansar. Pero también la Escritura dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces la cama habla y pudiéramos entenderla como ese descanso que Dios da, ese descanso que viene de parte del Señor. Esa paz realmente que puedo ir en las noches y descansar, pero también el Señor es el que me da eso. Y eso es importante. Eso es importante entenderlo. Cuando has puesto al Señor por tu habitación, entonces tienes protección, ¿sí? De fenómenos naturales, tienes límites que hemos aprendido, no que nos limitan, sino que cuidan, que es importante. Mira, cuando una vida no tiene límites, entonces nos desbocamos. Cuando, perdón, el caballo, su brío no ha sido domado, puede lastimar a otros y lastimarse a sí mismo. Y los límites son importantes porque nos hablan de formación. La cama nos habla de ese descanso. Y eso también es importante. ¿Qué otro elemento por lo general encontramos en nuestra habitación? Por lo general casi todos tenemos de pronto una mesita, algo.
La mesa es el lugar, tal vez una mesa de noche. ¿Qué hace usted? ¿Qué coloca usted en la mesa de noche? ¿Qué guarda usted? Cosas muy personales, cosas que usted tiene en estima, las guarda, las tiene ahí. Y muchas de esas cosas nos hablan y podemos entenderla como esa provisión de Dios. ¿Sí? Dios te ha provisto para comprarte de pronto a las mujeres aretes que les gusta, sus perfumes, a los hombres, no sé, em, su reloj, su celular, todas esas cosas que usted muchas veces coloca con mucho cuidado ahí sobre la mesita o lo que usted tenga como eso, es una muestra de la provisión de Dios. La mesa nos habla de eso, de esa provisión, lo que Dios provee. El Señor siempre está proveyendo. Cuando has puesto al Altísimo por tu habitación, estás entendiendo que Él es el que te provee, el que te da mejores cosas. Él es el que proveerá. El enemigo puede usar situaciones para quitarte cosas, pero el Señor proveerá. No debemos dejar de angustiarnos y tampoco debemos entrar como en eso, sino permitir y tener la plena confianza de que si he puesto al Altísimo por mi habitación, el Altísimo es el Elohim, el Altísimo es el que todo lo ve, el Altísimo es el que está en control de todas las cosas, y esa expresión es la que encontramos en esta parte que nos presenta Moisés. Poner al Altísimo por nuestra habitación es una de las partes centrales de este salmo. Comenzar el día en su presencia, ser conscientes de confiar en el Señor, ser conscientes de que en Él encontramos esa identidad, esa seguridad, esa intimidad. Al Altísimo por tu habitación, que en Él tenemos la provisión que necesitamos para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Él es esa provisión, al Altísimo por tu habitación. ¿Qué otra cosa tenemos? Otro elemento importante que tenemos, y es en todas nuestras habitaciones por lo general hay luz. Tanto hay tomas como hay un bombillo. ¿Sí? Y esto en la vida espiritual, si le damos una significación espiritual, ¿qué hace la luz? ¿Qué permite la luz? Permite que tú veas por dónde caminar, permite que identifiques peligros que pueden haber en el piso, ¿sí? Que usted camine bien, porque si no hay luz y estamos en la oscuridad, nos toca a tientas y no es tan bonito. Pero en nuestra habitación la luz es importante porque nos permite ver qué cosas también tenemos que hacer. Y eso nos habla de revelación. La luz habla eso, la luz que hace, revela lo bueno y lo malo. Nos permite ver los peligros, pero también nos permite ver lo bueno que estamos haciendo. Nos permite ver el nuevo día, caminar seguros, pero también nos invita a tomar correctivos, a ordenar, a limpiar, a hacer. A veces uno ve simplemente que todo como que está bien, pero cuando uno mira, se acerca, detalla, de pronto las cosas no están bien y hay que limpiarlas, y eso es gracias a la luz. La luz, Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Ustedes son la luz del mundo. Habla de revelación. La luz es eso. Cuando el Señor está y lo hemos puesto como una habitación, entonces entendemos que Él da revelación a nuestra vida. Y esa revelación nos permite a ti, me permite a mí, a todos nosotros, ver los peligros para evitarlos, pero también esa luz nos permite ver qué cosas tengo que corregir, ¿sí? Cuando hay luz y tú estás haciendo aseo, sabes bien dónde tienes que barrer, pero si hay oscuridad no puedes hacerlo, no vas a hacerlo bien. Alguien decía, a veces hacer cosas en la noche no es igual que hacerlo de día. Yo pensé que no era así. Entonces tomé la costumbre de ir a lavar el carro en la noche. Y entonces pues lo lavaban de noche, y yo pues de noche, dice un dicho no cristiano, sino popular, dice que de noche los gatos son pardos.
dando a entender que se puede aparentar, que se puede decir, para mí el carro había quedado bien. Y varias veces hice el mismo ejercicio y tuve el mismo resultado. Pero cuando salí a la luz del día, no, mire, aquí lo lavaron bien, esto le hizo falta esto, ay, no. Entonces dije, no, toca ir a lavarlo de día porque allá preciso donde lo lavo no hay buena luz y uno se engaña. Se necesita buena luz. Se necesita eso y eso es revelación. Cuando has puesto al Altísimo por tu habitación, el Señor va a traer revelación a tu vida. Revelación es que tú empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo, que empiezas a actuar de una forma diferente, que empiezas a recibir de parte de Dios eh, revelación para saber cómo hacer las cosas. ¿Qué necesita un papá? ¿Qué necesita una mamá? ¿Qué necesitas para organizar muchas cosas de tu diario vivir? Necesitamos revelación. La revelación es importante porque revelar viene de ese entendido que es sacar a la luz aquello que se hace necesario que salga. Hay cosas que el Señor quiere sacar a la luz porque Él es luz y quiere mostrar y no sacarlas para decirte es que tú estás mal, no, sino para que tú puedas crecer, perfeccionarlas y hacerlas mejor. Mire que muchas veces nosotros vemos la corrección o el que salgan cosas a la luz como un mal. No, tenemos que verlo como un bien porque se corrige al que es hijo, se corrige y se invierte tiempo en aquel que se está esperando mejoras, pero en aquel que no, no se le hace nada. Si estamos siendo corregidos, si te corrigen, alégrate porque estás en el propósito. Sé que a veces la corrección no es no nos gusta, honestamente, no nos gusta que todo nos quede bien, pero necesitamos ser corregidos, necesitamos ser perfeccionados, ser mejorados. Has puesto al Altísimo por tu habitación. Estás experimentando, estoy viviendo el descanso, estoy viviendo la protección de Dios, estoy viviendo el crecer en entender los límites, no las limitaciones, sino los límites. Estoy entendiendo en crecer en la provisión de Dios. Estoy entendiendo y creciendo en la revelación de Dios para mi vida. Eso es una forma de entender que has puesto al Altísimo por tu habitación. Ese paquete está llegando a tu vida. Ese paquete es lo que ve Moisés y reconoce Moisés en aquellas personas que han decidido habitar, estar bajo el abrigo, permanecer en el Señor. ¿Has puesto al Altísimo por tu habitación? Si así es, le felicito. Pero no se conforme, siga creciendo, porque estás permaneciendo, no de forma temporal, sino de forma puntual. Pero si lastimosamente en tu vida se ha creado eso de necesito al Señor de forma temporal, hoy te invito a que podamos ir al Señor, corregir nuestro caminar. Necesitamos a Dios en todo momento, con la plena confianza y seguridad de que Él es el que cuida de nosotros. Dios cuidará de mí. Dios cuidará de ti. Pero es importante que le permitamos a Él ser nuestra habitación. Es tu decisión. Al Altísimo no mi por mi habitación, es para mí, es personal, por tu habitación. Si lo has puesto y has confiado plenamente en el Señor, podrás entender y ver el propósito de lo que Dios está haciendo y de la forma tan preciosa como Dios se está moviendo en tu vida. Oremos al Señor. Padre, hoy estamos en este tiempo pidiéndote que nos ayudes.
Señor, a veces te hemos hecho nuestra habitación temporal. A veces te vemos como un hotel y no entendemos que tú quieres ser nuestra habitación permanente. Perdónanos, Señor, porque a veces cualquier cosa nos saca con facilidad del propósito del camino. Señor, perdónanos porque muchas veces tiene que venir la necesidad para hacer abrir nuestros ojos, la prueba, la dificultad. Señor, perdónanos porque muchas veces nos hemos acostumbrado, no hemos decidido firmemente dejar lo que necesitemos dejar para ir a ti, sino muchas veces hemos amado otras cosas y nos hemos ido enfriando y hemos ido perdiendo. Señor, tú quieres cosas preciosas para nosotros. Tú estás haciendo cosas sobrenaturales, pero ayúdame, quita de mí el doble ánimo, el que te sigo cuando te necesito, pero después cuando las cosas van bien, hay cosas que, ya no es tan necesario, no lo necesito tan puntualmente. Señor, pedimos que tu gracia, amor, favor y misericordia cubra nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Llénanos con tu gracia, con tu favor, con tu misericordia. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. Señor, trae revelación a nosotros. Trae revelación para que podamos entender qué es lo que pasa. Trae revelación a nosotros para que podamos entender qué pasa con las personas que están cercanas a nosotros. Señor, quita el velo y permítenos ver con claridad lo que tú estás haciendo y lo que tú estás trayendo. Señor, queremos colocarte como nuestra habitación permanente, no temporal. Permanente, ese lugar donde encontramos descanso, ese lugar donde encontramos siempre refugio, ese lugar donde también tenemos límites que cuidan nuestro corazón, ese lugar donde encontramos provisión de tu parte, ese lugar donde encontramos revelación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Fortalece nuestras vidas y nuestros corazones. Y que seas tú, amado Dios, obrando en medio de nosotros. Guíanos, fortalécenos y danos más de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia y de tu bondad. Que en medio de todas las cosas podamos comprender que hemos puesto al Altísimo por nuestra habitación. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.